Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Comenzamos. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, donde quieras que se encuentre. Está en sintonía del Frente Intercontinental, voz oficial del FMLN. Hoy, que es martes 10 de septiembre, tendremos un conversatorio con la compañera Marlene Funes, quien es la secretaria general adjunta del FMLN y además también ahora ostenta el cargo de secretaria general de la Secretaría Nacional de Organización. Mi nombre es Isela Sánchez y pertenezco al colectivo digital de Europa y nos acompañará también el compañero Ramón Flores para que pedimos se presente. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches, donde quieran, en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Así es, pues mi nombre es Ramón Flores, también del colectivo digital de acá de Europa, en este conversatorio con la compañera Marlene Funes. Adelante. Sí, les comentamos que el tema principal de este conversatorio es hablar sobre elementos de la coyuntura actual en El Salvador, en la primera parte, y luego tendremos un conversatorio también ya más específico relacionado con las actividades de nuestro frente FMLN, de nuestro partido. Así que vamos antes de dar el inicio, queremos que la compañera Marlene se presente, de un pequeño saludo a la audiencia y luego entraremos ya en materia. Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que se encuentren o de donde quiera que nos estén viendo. Un placer poder estar con usted, Isela, y con todo el colectivo del Frente Intercontinental. Felicitarles por el esfuerzo que hacen, como bien dice su nombre, romper ese cerco mediático que también implica romper esa cadena de mentiras que se instala en torno a la realidad nacional y de nuestro querido El Salvador. Gracias Marlene, compañera Marlene. Sí, bueno, son cosas que nos preocupan a nosotros, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos afuera de nuestras fronteras, las noticias, lo que está pasando con nuestro pueblo, y vemos que cada día la situación se agudiza más en deterioro de nuestra población, que un pueblo sufrido, un pueblo que poco a poco lo están arrinconando a que se despierte y que se defienda, ¿verdad? Así que ahora quisiéramos conversar con ustedes de la actualidad. Últimamente han pasado bastantes acontecimientos que nos tienen a nosotros preocupados. Muchas cosas a veces quizá son tergiversadas en la noticia, pero también muchas cosas en el fondo siempre van llevando la verdad. Así que, compañera Marlene, le dejamos los micrófonos. Claro que sí, yo creo que el país está envuelto en una serie de situaciones, Isela y amigos, que son bastante complejas, bastante delicadas. Como ustedes sabrán, desde el 2019 que asume el partido actual en el gobierno, ha iniciado una serie de acciones que traen en sí repercusiones hacia la población y cada día se van agudizando más. Tenemos, por ejemplo, si ustedes recuerdan, este partido político siempre criticó algunas acciones que algunas pudieron ser ciertas, otras pudieron ser inventadas de la clase política de nuestro país y decían que no lo iban a hacer. Al principio de este gobierno, no sé si ustedes recuerdan que se trajo a El Salvador la famosa CICIES para que investigara
los actos de corrupción en nuestro querido El Salvador. La sorpresa para propios y extraños fue que cuando la CICIG empezó y dio un primer informe y dio a conocer entre 10 y 12 expedientes de posible corrupción, no que habían ocurrido hace 20, 30 o 40 años, sino que estaban ocurriendo en el momento, lo que hizo pues el Estado salvadoreño fue expulsar a las CICIG y decir, yo no quiero que me investiguen a mí, yo quiero que investiguen a otros, porque es importante que nosotros traigamos esto a la memoria, porque a partir de ahí El Salvador ha vivido un oscurantismo en materia de transparencia. Empezaron a desmantelar el Instituto de Acceso a la Información Pública y empezaron a aparecer aquellos decretos donde las autónomas, donde la misma Asamblea Legislativa, la misma Corte Suprema de Justicia empiezan a emitir decretos para declarar bajo reserva la información pública o la información de los fondos, es decir, cómo, cuándo y dónde se ejecutan los fondos públicos en El Salvador. Y se empezó a normalizar, y no solo se empezó a normalizar, sino que a través de las leyes mismas se empezó prácticamente a legalizar algunas acciones que definitivamente no deben de ser consideradas como normales. Una de ellos es que se pone, no sé si ustedes recuerdan, en los gobiernos del FMLN, existía una partida secreta que fue eliminada en el gobierno de Salvador Sánchez Serén. Esta partida secreta fue eliminada y cuando llega este gobierno, dice, nosotros la vamos a eliminar. No la podían eliminar porque ya no existía, pero ellos pasan a poner bajo reserva toda la ejecución de los fondos públicos prácticamente. Bueno, hemos llegado a un punto tal, y es bueno recordarlo, porque todas esas acciones que el pueblo también ha ido permitiendo que se den, porque ante una acción pasiva de la población, de no exigir, de no organizarse, porque aquí todos debemos de agarrar nuestra parte de responsabilidad. Los primeros años no se tenía un régimen, pero sí se empezaron a ver capturas de exfuncionarios como para poner y decir, si vos hablaste va a pasar lo que le ha pasado a este. Tuvimos nosotros el colmo de tener que tolerar, aceptar que hasta las actas de los consejos municipales fueran declaradas bajo reserva, que el presupuesto general de la Asamblea Legislativa fuera declarado prácticamente bajo reserva toda su ejecución y solo conocer un monto en específico. Eso ha llevado a una serie de especulaciones y cuando yo fui diputada se los dije, el que nada debe, nada teme, pero también el que nada debe, nada esconde. Y la dinámica en el aparato del Estado, porque no vamos a hablar de un órgano en específico, porque yo manejo la tesis y creo que la vamos a compartir con muchos salvadoreños, que en El Salvador la división de poderes desapareció desde el 1 de mayo del 2021, cuando se le da golpe de Estado a la Corte Suprema de Justicia, a la Fiscalía General de la República, y nadie hizo nada. Nosotros nos pronunciamos, muchos se pronunciaron, pero también no hubo una reacción enérgica del pueblo. Claro, el pueblo no comprendió lo que eso significaba, que una sola persona controle la Fiscalía, la Corte de Cuentas, la Corte Suprema de Justicia, los derechos humanos, la PGR, la Asamblea Legislativa y todas las instituciones del Estado. Yo creo que el pueblo no dimensiona lo que eso significa y lo que de manera individual le afecta a cada salvadoreño. Entonces, luego nosotros caemos al famoso régimen de excepción, que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya emitió un oficio y dice y recomienda al Estado de El Salvador que ya no es necesario la prolongación indefinida de esta figura jurídica, porque el hecho que ocasionó la emergencia que ocasionó el primer régimen pues ha sido solventada. Y tenemos nosotros, fuimos a una campaña electoral donde el principal caballito de combate fue la seguridad. Y te decían, si la oposición gana, va a volver la criminalidad. Y empezaron a extorsionar al votante, al elector, con ese mensaje. Entonces, el elector fue a votar con miedo y aparte de eso, pues ustedes sabrán y hemos sido testigos,
de la fábrica de planchado que se montó en el Tribunal Supremo Electoral. Y ese no es un invento nuestro, es una realidad. Pero tampoco hubo una efervescencia del pueblo a manifestarse y a defender su voto, porque se había instalado un discurso de los corruptos, ¿verdad? Aquellos son corruptos y yo soy bueno, aquellos son corruptos y yo soy bueno. Vamos a un segundo mandato, que es una reelección, que yo siempre lo he dicho, en El Salvador específicamente, porque vamos a hablar de El Salvador. En El Salvador la reelección no es legal, no es constitucional. Y alguien me puede decir, ah, pero en tal país lo hacen, sí, pero es que cada país se rige por sus leyes, por sus normas, por sus costumbres y por sus tradiciones. Nosotros no nos podemos comparar con Alemania o con Canadá, que no tiene presidente, sino que un primer ministro. No nos podemos comparar con España, que tiene un rey. Es decir, cada país crea su propia normativa, su propio ordenamiento jurídico, que es como lo que nos rige a nosotros, ¿verdad? En El Salvador, independientemente de lo que pase en el mundo, en El Salvador la reelección no es permitida, no es permitido un segundo mandato inmediato, pero violentando la Constitución se dio y el Tribunal Supremo Electoral como máximo cómplice lo permitió. Eso nos ha llevado a vivir constantemente, a mi juicio, en una situación de zozobra en el país, donde amenazan a la población diciéndole, si perdemos el poder, vuelve la criminalidad, como que si ellos controlaran eso, como que si ellos deciden cuándo se opera y cuándo no se opera. Eso es peligrosísimo para un Estado donde se supone debe de funcionar el Estado de Derecho. Hemos tenido en El Salvador, que no se daba desde la década de los 70 y de los 80, presos políticos y persecución política. ¿Y por qué digo que presos políticos? Porque hay personas que se han enfrentado al sistema judicial en nuestro país. Vamos a poner el caso, por ejemplo, de Ramírez Landaverde, por poner un ejemplo. Se somete al proceso, Ramírez Landaverde fue declarado, se le quita la medida de privación de libertad en un centro penitenciario y se le sustituye por arresto domiciliar. Es decir, se sometió al proceso, la justicia determinó que no habían suficientes argumentos para decir que él se iba a fugar. En derecho decimos no hay eminente peligro de fuga. Había arraigo suficiente y por lo tanto el juez decretó que Ramírez Landaverde pasara en su casa. Pasó un año él que el sistema penitenciario salvadoreño ignoró la medida del juez y estuvo detenido un año de manera ilegal, de manera arbitraria. ¿Cómo quieren ustedes que nosotros no pensemos que sí hay persecución política y que sí hay presos políticos? Incluso hay un COPAFES, creo que se llama, el Movimiento de Víctimas de Presos Políticos, que ha denunciado que a las personas civiles que han sido detenidas antes del régimen, pero que no tienen nada que ver con estructuras de delincuencia terrorista, tampoco les permiten el acceso a visitas, ni siquiera de sus representantes legales, cuando son dos cosas totalmente diferentes. Es decir, en El Salvador hay presos por régimen de excepción que se supone la característica de estos detenidos es que son miembros de alguna estructura terrorista en El Salvador. Y hay reos comunes donde entrarían aquellos como por ejemplo Pepe Atilio Montalvo, que los acusan no incluso por actos de terrorismo, porque iban a hacer un atentado y no sé qué más, pero no se les brinda el debido proceso. Es decir, no se siguen las reglas establecidas por nuestro sistema salvadoreño, por nuestro sistema de justicia. Por eso es que nosotros decimos, mire, hay persecución política porque no se les trata de una manera conforme a derecho. Y pongo el caso de Ramírez Landaverde, que es uno de los más sonados, que teniendo ya una medida sustitutiva a la privación de libertad en un centro penitenciario, el juzgado se lo sustituye por arresto domiciliar, es decir, él va a estar detenido, pero en su casa, pasa un año detenido en un centro penitenciario, es decir, ese periodo de tiempo fue más o menos un año,
es totalmente arbitrario y es totalmente ilegal. Ahora, el problema más grave en nuestro país es que hay un total silencio y hasta cierta complicidad por parte de aquellas voces fuertes que deberían de estar denunciando y deberían de estar diciendo, hey, aquí algo está pasando en nuestro país. Como por ejemplo, nosotros hemos conocido recientemente, gracias, y yo lo dije en su momento cuando fui diputada y fui muy criticada por los creadores de contenido que apoyan al gobierno, que a los diputados se nos asignaba un monto de contratación por diputado de $14,000 y que esta servidora utilizaba alrededor de $6,500, $7,000 para contratar un equipo y que yo en su momento había contratado una licenciada en ciencias jurídicas, notario de la República, un administrador de empresas, un trabajador social, un economista y un asistente. Yo no tenía community manager, ni tenía mercadólogos, ni tenía 3 fotógrafos ganando casi $3,000, que eso es escandaloso. Cuando el presidente de la República, en una cadena nacional, me imagino por las mismas pugnas internas que ellos tienen, develó de que efectivamente lo que los diputados negaron en el periodo 2021-2024 fue cierto y cada diputado tenía un monto para contratación. Y ha empezado un descalabro de esa estructura de mentiras por parte de los diputados del gobierno. Y mucha gente que no comulga con el FMLN, pero que es gente que tiene pensamiento crítico, incluso algunos seguidores del gobierno actual, se empezaron a cuestionar, mire, y entonces, ¿por qué mintieron? ¿Por qué dijeron que la oposición estaba loca y que ese dinero no existía? ¿Por qué mintieron? Y empezaron una serie de indagaciones. Hay incluso esa develación de esa información, porque hay un hacker, ciberinteligencia, que habría que ver quiénes son y qué tan fidedigna es esa información, pero la institucionalidad del país le da credibilidad a esa información cuando no desmiente lo que esta ciberinteligencia dice. Saca un listado de empleados donde usted encuentra modelos, presentadoras de televisión, edecanes, o sea, fotógrafos ganando casi $3,000, más de lo que gana un médico especialista en este país, en un país donde el salario mínimo es de $310. Entonces, un país extremadamente pobre, usted tiene a gente que no tiene estudios universitarios ganando esas jugosas cantidades de dinero. ¿Qué fue lo que hizo la Asamblea Legislativa? Tuvo que asumir, pues, y empezaron a sacar listaditos mal hechos, aceptando, pero eso les ha quitado credibilidad. La semana pasada nosotros fuimos testigos de cómo vuelve a salir un listado, se ha filtrado un listado donde un funcionario público gana arriba de $40,000 mensuales. Eso es hasta ofensivo para nuestro país. ¿Por qué? Porque se supone que nos está gobernando una clase política que no iba a cometer este tipo de abusos y este tipo de actos. Y que, como yo siempre digo, al FMLN lo pueden acusar de lo que ellos quieran, pero yo voy a mantener una tesis y es que el partido político es una persona jurídica y las personas jurídicas no cometen errores. Pueden haber personas naturales que se hayan equivocado, pero que muchas de ellas hoy están del otro lado y están vistiendo la camisita celeste y siguen lactando del Estado. Y es una realidad esa es la realidad que se vive aquí en nuestro país. Es decir, la falta de acceso a la información pública ha llevado a que en El Salvador muchas cosas queden impunes. Y a eso usted le suma un régimen de excepción que ya no tiene razón de ser porque se supone que se ha controlado la criminalidad. Pero a eso súmele usted también el alto costo de la vida. Y no lo digo yo, lo dice la CEPAL. Tenemos la canasta básica más alta de Centroamérica y la que menos productos tiene. Un país que vive eminentemente, prácticamente de la riqueza, un país que abandona el agro, que abandona su producción nacional
un país que abandona a su gente, un país que ha desmantelado prácticamente el sistema de salud. Usted, para que le den un cupo para dializarse, si usted es enfermo renal, tiene que esperar que alguien se muera y le dé el cupo que él tiene para usted poderse dializar. Ese es el drama que vive El Salvador. Yo no digo que antes estábamos en el paraíso, pero hoy estamos peor. Usted tiene, por ejemplo, una ley Nacer con Cariño que está dando como resultado, yo no sé si ustedes recuerdan, y si no, desmiéntanme los que nos están viendo. Esto va a quedar grabado ahí para la historia. Cuando Violeta Mengíbar fue ministra de Salud, hasta nos ganábamos premios porque prácticamente habíamos erradicado las muertes por parto y las muertes neonatales en nuestro país. Ganamos hasta un premio por la Organización Panamericana de la Salud y fue 2 años consecutivos, porque a las mujeres se les daba un tratamiento. Bueno, en nuestro gobierno fue que nacen las famosas casas de espera, que si la mujer era de un lugar muy apartado, donde el acceso era difícil, una semana antes la unidad de salud la llevaba a esa casa de espera para que estuviera cerca de donde iba a ser atendida y iba a dar a luz. Y yo lo digo con toda propiedad. Cuando una mujer presentaba problemas, porque miren, es difícil que los políticos que no conocen nada de salud legislen sobre un tema de salud y ni siquiera escuchen a los expertos. Es lo que ha pasado con la ley Nacer con Cariño. No se escuchó a los médicos, a los ginecólogos obstetras, a los pediatras, a los anestesistas, que son el equipo técnico que se forma al momento que una mujer está a punto de dar a luz. Ahí hay ginecólogos obstetras, ahí hay enfermeras, ahí hay anestesistas, ahí hay pediatras, y a nadie se le consultó. Fueron políticos los que hicieron la ley. Como resultado, usted tiene mujeres que han fallecido, que han perdido la vida dando a luz, niños que mueren al nomás nacer. ¿Por qué? Porque la ley Nacer con Cariño obliga a que el parto sea natural y respetado, pero hay mujeres que no pueden. Y la mujer en ese momento puede decir, no, yo no quiero, pero si el médico considera que es necesario una intervención diferente a la natural, antes el médico lo podía hacer, ahora el médico no puede. Incluso si un hospital de menor nivel da la orden, el hospital de mayor nivel no puede ejecutar esa orden porque la ley es clara. Dice que se tiene que hacer un parto natural y respetado. Nosotros en los últimos días ha muerto una menor de edad recién nacida en La Unión. Murió una muchacha de aquí del Taurete Claro en Iquilisco, que se está investigando qué fue lo que pasó, pero todo eso se puede evitar si en El Salvador se escucha a la gente que sí sabe y se dejan de crear leyes populistas, leyes que solo son para ver cómo capto recursos, porque para la primera infancia en El Salvador o para esas leyes que tienen nombres bonitos como amor convertido en alimento, crecer con cariño, nacer con cariño, son leyes que tienen financiamiento, pero en la práctica, lamentablemente, lejos de ayudar, le están causando un daño a la población. Sí, bueno, gracias compañera, muy interesante la intervención, ¿verdad? Todas estas aclaraciones son necesarias para nosotros, para todos los que estamos atentos al proceso en El Salvador. También nos damos cuenta que que ha comenzado un aislamiento internacional, una asfixia financiera, ¿verdad? La deuda del Salvador pasa más del 90% de los fondos que se pueden disponer, ¿verdad? Entonces, en este sentido, también se dice que el gobierno es un gobierno insensible al dolor del pueblo, que es ciego y es sordo, ¿verdad? Según un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, donde hicieron estudio a 110 países en el mundo sobre la salud, los resultados que dan es que El Salvador está en el último lugar como el país que tiene las peores condiciones de salud, ¿verdad? ¿Qué nos puede usted decir en este sentido, compañera? Es precisamente lo que hemos estado conversando. Mire,
Mi tesis es que este gobierno siente desprecio por la gente pobre. No le interesa a la gente pobre. No hace nada por erradicar o por disminuir la pobreza. Lejos de eso, en estos últimos 6 años, la pobreza va en aumento en nuestro país. Hay familias en El Salvador que están comiendo salteado, como decimos nosotros. Es decir, si desayuna no almuerza y si almuerza no cena. O sea, es la realidad de nuestro querido El Salvador que no queremos ver y que ellos dicen es culpa de los otros. Mire, en cuanto al sistema de salud, nosotros en nuestros gobiernos se construyó, equipó y contrató al personal médico del Hospital de la Unión, completamente nuevo, equipado y hasta con médicos especialistas. En los gobiernos del FMLN se construyó el mejor hospital de la mujer de toda la región, el Hospital María Isabel Rodríguez. Por eso les decía anteriormente, cuando Violeta fue ministra de Salud, hasta nos ganábamos premios por evitar los descensos de mujeres embarazadas. ¿Qué pasa hoy en los gobiernos del FMLN? Y se lo digo con conocimiento de causa y podemos hablar con gente que da testimonios. Si hay un problema grave en nuestro país, el tema de la insuficiencia renal crónica o ISR que le llaman. En los tiempos del FMLN se implementó con la cooperación internacional y con fondos públicos una modalidad que era que el hospital le donaba o le prestaba la máquina a la gente para que se dializara en su casa. Y el paciente solo tenía que adecuar el cuartito y se iba a conectar 3 veces al día para sacar el agua del cuerpo porque su riñón ya no funcionaba. Incluso yo desconocía ese proceso, siendo miembro del FMLN, yo desconocía eso, pero un día que voy a la comunidad Tres Calles y visito a una compañera que padece insuficiencia renal, me mostró el cuartito y la máquina que le habían proporcionado los gobiernos del FMLN del sistema de salud, pero que en este gobierno, como ya no se le dio mantenimiento, se arruinó la máquina y ahora ella tiene que viajar desde el Cantón Tres Calles hasta el Hospital de San Miguel 3 veces por semana para poderse dializar. El costo en transporte anda entre los 200 y $250 cada viaje si paga un vehículo y si tiene que hospedarse en San Miguel. O sea, y es gente de escasos recursos económicos. Entonces, yo me hago la pregunta y me cuestiono, en un país tan pobre, donde se ha retrocedido en materia de salud, donde los niños que están falleciendo de dengue no son los niños de la Escalón, no son los niños de la San Benito, no son los niños, no son los hijos de la oligarquía, son los hijos de la gente más pobre, de los barrios más populosos de nuestro país. Entonces, ¿cómo es posible que se monte un show, helicóptero fumigando y haciendo el gran espectáculo mediático, y cuando uno va a la unidad de salud, y lo digo porque yo fui a pedir abate y me dijo la promotora, que no voy a decir su nombre porque la pueden echar, me dijo, mire, no tenemos, mejor ponga lejía, porque no hay. Cuando nos viene un poquito de abate, me dijo ella, lo que hacen es que mandan a llamar al alcalde del municipio y que él se vaya a tomar fotos abatizando. Y esa es la única vez que tenemos abate. O sea, no hay abate, no hay campañas de limpieza, no hay campañas de prevención. ¿Y quién está poniendo los fallecidos? El pueblo pobre, el pueblo más pobre. Y ahora quieren salir y decir que es culpa de los papás, porque los papás no cuidan. Mire, si uno que es padre puede cuidar a su hijo en la casa, pero su hijo va a la escuela, en el trayecto de la escuela a la casa lo puede picar un zancudo, en la escuela lo puede picar un zancudo. Y tenemos en el país escuelas donde los niños captan agua lluvia para poder consumir agua, donde las letrinas no tienen agua, donde las letrinas son aboneras. Tenemos un sistema de salud tan deplorable que yo no voy a culpar al personal médico, porque el personal médico, y si no hay medicina, pues, y si no hay equipo, y si aparte de eso usted está amenazado que si habla lo echan, porque ya lo han hecho, entonces el sistema de salud en nuestro país es totalmente deplorable.
Ellos criticaban a los anteriores que escondían medicina, que se les vencía la medicina, que no sé qué más. Pero ¿y ellos qué hacen, pues? ¿Qué hacen por...? Yo digo, el día que un seguidor del gobierno me diga, mira, cállate, aquí hemos hecho un hospital mejor que el María Isabel Rodríguez. Hemos hecho un hospital mejor que el de la Unión. En los gobiernos del FMLN se mejoró el Hospital San Pedro de Usulután. Se crearon 16 farmacias especializadas para personas que sufren enfermedades crónicas e incapacitantes. Hoy a muchos les da risa lo que nosotros decimos. Quizás hay gente que vive en opulencia y que no tiene necesidad de usar el sistema público. Hoy usted va a un hospital, arrancan un pedazo de papel sin sello y sin identificación del hospital, le dan el papelito y lo mandan a comprar la medicina, porque el médico no puede sellar ese papel, porque entonces sabrían qué médico es el que ha delatado que no hay medicina. No le puede. Yo conocí el testimonio de una señora que me dice, mire, yo llevé grave a mi abuelo, que al parecer era dengue, y me dijeron, aquí está el papelito, voy a comprarle acetaminofén. Yo no andaba dinero, me fui para la farmacia del hospital, esto fue en el Mazzini de Sonsonate, y le dicen a la muchacha, mire, aquí lo que tenemos es denguina, pero la estamos dejando para los niños, mejor vaya a comprar. A esos niveles hemos llegado en el país. Entonces, ¿cómo usted puede decir que El Salvador es un país de primer mundo, que El Salvador es una potencia, cuando ni siquiera han sido capaces de ejecutar unos fondos que fueron aprobados a finales del 2018 para la construcción del Hospital Rosales? Solo por ponerle un ejemplo. Que es bueno aclarar y decirlo, no lo digo yo, lo dijo el presidente de la República en cadena nacional, que ya puso como 3 o 4 veces la primera piedra del Hospital Rosales, que le está quedando bonito el muro, porque es un muro el que va a hacer. Él dijo en la última cadena nacional que el Hospital Rosales se va a hacer con fondos propios. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasó con el préstamo? ¿Lo devolvieron? ¿Vamos a pagar intereses sobre ese préstamo? ¿Se utilizó para otra cosa? ¿Qué fue lo que pasó? Hay más preguntas que respuestas, y eso da pie a especulaciones que pueden en algún momento meter en problemas al que especula, porque hoy con las reformas al Código Penal, si usted dice algo que incrimine a alguien, solo por dar su opinión, lo pueden meter preso. Entonces yo creo que todo esto se puede evitar si se transparenta lo que pasa en nuestro país. Si se sale de este bache de oscurantismo, yo creo que perfectamente se pueden dejar las especulaciones. Es tan sencillo como decir, mire, no vamos a ocupar el préstamo porque somos autosuficientes, tenemos el dinero y lo vamos a hacer con fondos GOE. Pero aparte de eso, en la construcción de este Hospital Rosales, hay un entuerto, un enmarañamiento que primero lo saca a licitación el Ministerio de Obras Públicas, que después lo saca a licitación el Ministerio de Salud, y por último lo va a sacar y lo está ejecutando la Dirección de Obras Municipal, que es para hacer obras municipales. Entonces uno se pregunta, ¿será que van a hacer el hospital con el dinero que antes era de los gobiernos para que los gobiernos locales apoyaran a la gente? ¿Y será por eso que la gente ahora con su dinero de su bolsa está reparando las calles porque no hay acceso? O sea, hay un desprecio a la gente más pobre de este país, hay un claro abandono, y lo que hacen es amenazarte, extorsionarte y decirte, es que como estamos solucionando el tema de la seguridad, pues no podemos atender otros problemas. Y yo me pregunto, la seguridad también incluye seguridad alimentaria, seguridad vial, seguridad social, seguridad ocupacional. La seguridad es algo muy amplio, pero en El Salvador solo se está atendiendo de forma inmediata el tema de la seguridad, pero se están descuidando las causas que generan
problemas en un país. Entonces, esa es la realidad que tenemos y el retroceso no solo es en materia de salud, sino que si usted habla con los agricultores organizados, le van a decir que han retrocedido. Si usted habla con los maestros, le van a decir, mire, aquí antes los maestros elegíamos al director de la institución, hoy nos lo mandan a poner de dedo. Si usted habla con los proveedores de uniformes, de zapatos y de cuadernos, que era gente pobre, artesanos, le dicen, mire, no nos pagan desde hace 2, 3, 4 años, cosa que antes podía haber un retraso tal vez de 6 meses, pero no 3, 4 años, ¿verdad? Entonces, es complejo y usted ve, por ejemplo, el tema de los préstamos en El Salvador. O sea, hoy es, necesito plata y te presto, y emisión de bonos a intereses súper elevadísimos. En un lenguaje vulgar podemos decir, el país ha topado sus tarjetas de crédito y tiene vacía su tarjeta de débito. Ha topado el crédito y va a tener en algún momento que hacer algo y al final espero en Dios que no sea aplicar una reforma fiscal que venga a que los pobres paguemos más, cuando en el país lo que se necesita es una reforma fiscal progresiva, donde el que más tiene más pague, pero a nosotros nos aplican la ley del rebalse, ¿verdad? Le ponen impuesto al grande, pero el grande nos lo pone a nosotros los más pobres y más desposeídos de este país. Y así pasa en todo. Podemos hablar incluso también del tema de pensiones en nuestro país. ¿Qué necesidad hay que el uso del dinero de pensiones esté declarado bajo reserva? O el abuso que cometieron los diputados del gobierno de decirle a los trabajadores, ya no podés hacer uso de tu dinero, del 25% de tus ahorros, que ese no es dinero del Estado, es mi dinero, es lo que me han descontado porque yo he trabajado y yo tengo derecho, y era a mi juicio, era una forma de ayudarle al trabajador. Imagínese usted, a alguien le faltan 10 años para pensionarse, tiene una emergencia, podía hacer uso de ese 25% sin enjaranarse en la banca nacional o en una caja de crédito que al final, pues, en una cooperativa que al final el pisto se pierde y nadie dice nada. Entonces, le quitan a la gente esa oportunidad. Yo diría que el retroceso es bastante notorio, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y por lo menos en el país siento yo, y es una percepción muy personal, que ya en redes sociales mucha gente se empieza a cuestionar y empieza a preguntar y empieza a decir, bueno, ¿y si el dinero alcanza cuando nadie roba? Porque hoy no alcanza. La gente se empieza a cuestionar dónde están esas 5.000 escuelas nuevas que íbamos a hacer en 5 años. Entonces es importante. Sí, gracias compañera. Sí, es un conversatorio muy interesante. Estamos llegando casi a la recta final, ¿verdad? Tenemos también saludos, opiniones también que deberíamos de leerlas, pero también le damos a dar la oportunidad al compañero Ramón para que le pregunte si él tiene alguna inquietud o algo importante que quiera decirle. Sí, bueno, está bien, gracias Gisela. Y bueno, estamos conversando aquí con Marlene Funes. Recuerden que es la secretaria general adjunta del FMLN. Dentro de la coyuntura actual y dentro de la problemática a nivel nacional en El Salvador, y también dentro de lo que es nuestro partido FMLN, cómo se vislumbra hoy para el 15 de septiembre, que es el mes cívico en El Salvador, si el FMLN va a marchar este 15 de septiembre, compañera Funes. Por supuesto que sí. La dirección actual del FMLN ha tomado la decisión de sumarse a la marcha como lo ha hecho en otros años, portando sus distintivos, sus colores, teniendo sus consignas, porque es importante decirlo, somos el único partido de izquierda en el país, somos el único partido que dentro de sus ideales tiene precisamente luchar porque en este país haya igualdad de condiciones para todos, una justicia social. El FMLN marcha el 15 de septiembre. Vamos a montar una conferencia de prensa en nuestro local, en nuestra base, en nuestro búnker, que es el 1316 en San Salvador, encabezada por nuestro secretario general, Manuel Flores.
Tendrá participación, creo, también nuestra secretaria nacional de la mujer, la compañera Anabel Belloso, y también dará su postura la compañera Bianca Ramos, que es la secretaria nacional de la juventud del FMLN. ¿Por qué hemos decidido marchar siempre? Porque si algo nos caracteriza como FMLN, aparte de que el FMLN es una persona jurídica, es un partido político legalmente inscrito, pero este partido, a diferencia del resto de partidos políticos en el país, nace precisamente de las entrañas del pueblo y nace de la necesidad que existió en aquel entonces de organizarse y de hacerle frente a una dictadura. Si el FMLN no marcha o el FMLN se vuelve indiferente o si el FMLN esconde sus colores y se viste de blanco y se camufla en el pueblo, estaría mandando un mensaje de miedo, un mensaje de cobardía. Y yo creo que eso es lo menos que tenemos los militantes del FMLN. Vamos a marchar, hay muchos motivos por los cuales marchar. En El Salvador hay muchas situaciones y lo más que nosotros como FMLN creo que hemos denunciado es la falta de transparencia, el endeudamiento irresponsable, el retroceso en materia de educación, en materia productiva, en materia de salud. Eso es importante que el FMLN salga y que marche y que no sustituya al movimiento social, sino que acompañe al movimiento social. Creo que eso es importante que nosotros tengamos claridad de ello. El FMLN no va a sustituir al movimiento social, va a acompañar al movimiento social porque el corazón del FMLN, que son sus militantes, está compuesta por obreros, hombres, mujeres, jóvenes, campesinos, campesinas, trabajadores de maquilas, trabajadoras de maquilas, pueblo. Entonces el FMLN va a salir a marchar con ese pueblo y está convocando para el 15 de septiembre a las 8 de la mañana. Nos concentramos en el 13-16. Previo a incorporarnos a la marcha, vamos a dar nuestra postura frente a la situación nacional que se vive en estos momentos. Correcto, muchas gracias. Y también ahí está el Frente Intercontinental cubriendo toda esa marcha y todo ese acto cívico también, acompañándolos a ustedes, rompiendo el cerco mediático. Adelante, Isela. Sí, gracias, Alex. Estamos pendientes, sí, con la hora en que vamos a iniciar la transmisión especial el 15 de septiembre, ¿verdad? Y ahora nos quedamos en deuda con ustedes. Por cuestiones de tiempo no vamos a poder leer todos los saludos, pero sí decirle a la compañera que ha sido una transmisión bastante concurrida, que hemos tenido audiencia de Estados Unidos, de acá de Suecia, de Canadá, de allá mismo de El Salvador, ¿verdad? Todos le envían muchos saludos y han habido algunas también preguntas, unas opiniones, ¿verdad? Que desgraciadamente el tiempo es corto y además también nos quedamos pendientes de una segunda parte de este conversatorio con usted donde hablaremos más directamente sobre la actividad de nuestra dirección nacional, ¿verdad? En este nuevo proceso después de la convención de que se ha elegido nueva dirección. Y entonces, en ese sentido, nos quedamos pendientes con la audiencia de dar esa información. Quisiéramos que en estos minutos que quedan usted dé un último saludo, una última llamada para la gente, para el pueblo, ¿verdad? Para que sigan también organizándose y que no se dejen seguir engañando por la mediática, por todos estos troll center que el hombre tiene dinero y recursos como para poder mantener a la gente hipnotizada, pero poco a poco la misma gente que ha votado por él están ya despertando, están sufriendo. Vemos mucha gente, vendedoras ambulantes, que están siendo desalojados, que le quitan sus productos, su mercadería, que es su forma de fuente de ingresos, ¿verdad? Así que, por favor, compañera Marlene, sus palabras finales en esta programación de hoy. Primero, agradecer a la audiencia, agradecer a todos aquellos que se conectan, a los amigos, a los no tan amigos, a los simpatizantes y a los no simpatizantes. Les agradecemos por estar acá.
como dice donde yo me congrego, de oír viene la fe. Ojalá que no solo vengan a maltratar o a dejar su comentario negativo, sino también a escuchar y que se den cuenta que nosotros como partido no estamos en contra de las personas, sino en contra de un sistema que empobrece, que daña, que divide y que siembra odio en un país que viene de sufrir, que viene de derramar sangre y que viene de estar enfrentados. Entonces creo que como salvadoreños nosotros debemos de darnos la oportunidad de pensar, darnos la oportunidad de analizar y de recapacitar y que nos demos cuenta que no fue buena idea dar el poder y el control total en manos de una sola persona. Yo creo que ese es el principal problema de nuestro país. Y al pueblo, a los salvadoreños, a las salvadoreñas, no nos queda más que organizarnos en las escuelas, en los institutos, en los hospitales, en las iglesias, en la comunidad, en su centro de estudio o de trabajo. No nos queda más que organizarnos para hacer frente a los problemas que se nos avecinan y a los que ya estamos teniendo. Y aprovecho también para enviar un saludo y un mensaje de solidaridad y quiero también invitar a toda la militancia del FMLN dentro y fuera de nuestras fronteras patrias que no nos quedemos como espectadores, que vayamos a la par de la gente, que vayamos a ayudarle a la gente. Si nosotros sabemos que en nuestra comunidad, que en nuestro barrio, que en nuestra colonia hay un problema, no nos quedemos de espectadores, vamos, sumémonos a colaborar. Nosotros nos hemos sumado a colaborar en acciones grandes y pequeñas que están haciendo las comunidades para reparar calles, para mejorar accesos, para reparar sus viviendas. Entonces, yo quiero hacer un llamado a la militancia dentro y fuera de nuestro país para que no solo nos quedemos de expectantes o señalando, sino que nos volvamos también agentes de cambio y que nos sumemos con nuestro granito de mostaza para ayudarle a la población, porque eso es el FMLN, solidaridad. El FMLN es empatía, el FMLN es hermanamiento. Quiero felicitar y reconocer el trabajo del secretario de San Vicente, que había una reparación de una calle, él sabe de construcción, se sumó y puso su mano de obra y dijo a pegar ahí ladrillos y a tirar mezcla. Quiero felicitar a la gente de Gualcho, también del FMLN, que vio que estaban arreglando su calle y los militantes se sumaron a ver en qué podemos ayudar y en qué podemos contribuir. Debemos de estar inmersos en la comunidad, debemos estar inmersos en la población y quiero también invitarle una forma de colaborar y de denunciar y de hacer ruido es ir a marchar. No se queden en casa. Yo sé que ese día, pues seguramente el gobierno va a montar un desfile extraordinario para dormir a la gente con bandas de paz, cachiporristas, gente de la farándula, pero recuerde que ese es espectáculo. Vamos a marchar, vamos a exigir nuestros derechos, vamos a protestar hoy que todavía podemos, hoy que todavía podemos. Yo creo que es importante que lo hagamos y no tengamos miedo, porque hay gente que tiene miedo a ir a marchar. No tengamos miedo. Hay que ir, hay que salir con valentía y yo creo que todo aquel que siente un poquito de amor por este país, porque yo quiero dejar un último mensaje. Yo estuve conversando con un líder de Nuevas Ideas de un municipio de acá del oeste, de Usulután Oeste, y me dijo, Marlene, yo busqué y promoví a Nuevas Ideas, pero lo único que ha resuelto, me decía, es el tema de seguridad y pare de contar, de ahí en lo demás estamos mal y no nos podemos callar. Si sus mismos líderes están reconociendo que hacen un mal trabajo, yo creo que toda la población debe de sumarse y debe de buscar cómo establecemos un equilibrio. Si no tenemos puestos donde se toman decisiones, pero las mejores decisiones se toman en la calle. Las mejores decisiones se toman manifestándose de forma pacífica y ordenada. Y creo que el FMLN por eso es que ha decidido acompañar al movimiento social este 15 de septiembre y lo vamos a hacer siempre que sea necesario. Y una última cosa. Yo no necesito que nadie me invite para ir a esa marcha. Yo necesito ir porque es mi país.
Yo no necesito invitaciones. Yo no necesito que si me va a ver mal aquel, no, yo voy ahí porque soy salvadoreño y porque hay cosas que no me parecen. Por lo tanto, yo no necesito una invitación o que digan, ¿y estos qué andan haciendo aquí? Vivimos en un país libre y podemos ir a marchar. Hoy que todavía se puede, aunque debo decirlo que se hacen intentos grandes por detenernos, hay retenes desde un día antes, pero como no andamos haciendo cosas ilícitas, podemos perfectamente llegar. Aprovechemos que todavía se puede, porque así como vamos, va a haber un momento que ya hasta ese derecho se nos puede restringir. Así es que vamos a marchar porque queremos a este país y porque tenemos derecho a expresarnos. Gracias, compañera. De mi parte, agradezco su participación, muy interesante y nos deja con ansias de seguir escuchando, ¿verdad? Voy a darle la palabra a Alex para que diga también su saludo de despedida. Bueno, sí, muchas gracias. Agradecemos también al compañero Hugo García, quien estuvo pues ahí en los controles digitales, y agradecer pues a la compañera Marlene Funes y el saludo hasta El Salvador, y por este conversatorio muy interesante que tuvo que ver con todo lo que tiene que ver la economía en El Salvador, la problemática nacional, el extremo de pobreza que ha llegado a nuestro país. Bueno, y con eso pues nos vamos despidiendo, y muchas gracias, compañera Marlene Funes. A ustedes por la invitación. Gracias, compañera. Agradecemos a nombre del Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, los que se conectaron para transmitir, y a las personas que siguieron la transmisión en vivo, compartieron y comentaron. Nos despedimos, no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este nuevo esfuerzo y agradecer a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado, nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. La lucha continúa. Unidos venceremos. No más persecución política en El Salvador. Libertad para las y los presos políticos. Dictaduras nunca más. Proletarios de todos los países unidos. ¡Viva el FMLN! Juntos tú y yo Romperemos el cerco mediático.